auténtico placer, todo un honor para mí presentar a nuestro siguiente orador, el profesor Eugenio Buligin. Sin embargo, mi papel sobra bastante en esta ocasión, ahora sí, porque todos conocemos los logros de nuestro siguiente ponente. Sabemos que es catedrático en la Universidad de Buenos Aires y conocemos también su rol como profesor visitante en varias universidades europeas y latinoamericanas, doctor honoris causa por varias universidades y también autor de más de 100 artículos, si no me equivoco, y varios libros. Quizás sí quisiera añadir algo quizá un poco más personal. Cuando yo era un joven estudiante, para mí leer Buligin, los sistemas normativos de Buligin y el análisis lógico fue toda una experiencia para mí. En primer lugar, porque al leer estas obras reconocí que la lógica realmente es útil para entender la naturaleza del derecho y de los sistemas jurídicos. Y también reconocí, he de decir, que existe una palabra más latina en la filosofía, por ejemplo, en Argentina, se está trabajando mucho en teoría jurídica. No conocía yo toda esta tradición latinoamericana en cuanto a los estudios sobre la naturaleza del derecho y es justo decir que el profesor Buligin es uno de aquellos que ha construido un puente, literalmente, ha unido la comunidad de habla hispana y la comunidad de habla, digamos, anglosajona a nivel filosófico y de filosofía del derecho. Sin él, seguramente ni siquiera celebraríamos congresos como este. Muchísimas gracias, doctor Buligin. Adelante. El tema de su presentaciones, Alexis, entre el positivismo y el no positivismo. A diferencia de las otras presentaciones, aquí no va a haber debate, porque el profesor Alexis, aquí le tenemos, y le vamos a escuchar después, escucharemos su réplica. Y entonces después ya sí que seguro escucharemos un debate de lo más rico e interesante. Muchísimas gracias. A pesar de tus exageraciones en tus palabras de presentación, que ha sido muy amable, muy importante para mí también, pero bueno, exagerado en cualquier caso. En su obra, originalmente publicada en alemán y más adelante traducida al inglés, con el título El argumento a partir de la injusticia, una respuesta al positivismo legal, Robert Alexis, un adversario bien conocido del positivismo legal, se preocupa por el problema de la definición de derecho, según el cual la disputa entre la relación entre derecho y moralidad ocupa una posición central. A su entender, existen dos tendencias principales que entran en conflicto: el positivismo y el no positivismo. Todas las teorías positivistas defienden la tesis de la separación, en virtud de la cual no existe ninguna conexión necesaria conceptual entre derecho y moralidad. A tal efecto, el concepto positivista de derecho no incluye ninguna referencia a la moralidad y se define por medio de dos características: el acorde con el sistema y la eficacia social. Para todas las teorías positivísticas, por tanto, lo que es el derecho depende de lo que se ha emitido y de lo que es o no es eficaz. Las teorías no positivistas defienden la tesis de la conexión, según la cual el concepto de derecho incluye elementos morales.
Por lo tanto, se define mediante tres características, las dos que se comparten con el positivismo más la corrección de los contenidos de las normas legales. Alexis insiste de que en contradicción con algunas teorías del derecho natural, un no positivista tiene que ver con el dictado y la eficacia como características definitorias de lo que es derecho, además de una referencia a la moralidad. Según Alexis, existen dos tipos de argumentos que pueden avalar bien la separación, bien la tesis de la conexión, la analítica y la normativa. El argumento analítico se refiere a la conexión conceptual entre derecho y moralidad, que es negada por el positivismo legal y que afirma el no positivismo. Sin embargo, la situación de ambas no es simétrica. El positivista está predestinado a negar esta conexión, porque si la admite, ya no puede sostener que los elementos morales quedan excluidos de la definición de derecho, mientras que un no positivista, incluso aunque no demuestre la conexión conceptual, puede arguir, sin embargo, que la tesis de la conexión es normativamente necesaria. La idea de necesidad normativa me parece algo extremadamente dudoso. Alexis reconoce que este tipo de necesidad no se puede distinguir de ser ordenado, y le cito textualmente: la necesidad normativa debe distinguirse de la necesidad conceptual. El que algo sea normativamente necesario significa que algo es ordenado. Por tanto, uno, sin contradecirse, puede cuestionar la validez de una instrucción, de una orden, pero no la existencia de una necesidad conceptual. Está claro que solo en un sentido más amplio, por tanto, la necesidad normativa es una necesidad. Fin de la cita. Si algo es ordenado, entonces uno puede decir que normalmente es obligatorio hacer algo, que uno se ve obligado a hacerlo, pero no que sea necesario. No veo ventaja en utilizar necesario en lugar de obligatorio o vinculante. Solo puede conducirnos a confusiones lingüísticas. Si necesidad normativa significa que la conexión entre derecho y moralidad viene ordenada, entonces uno debería preguntarse quién puede ordenar la tesis de la conexión. ¿Se trata de un agente capacitado por el derecho positivo o es una autoridad no positiva? Alexis no responde a estas preguntas. Además, él reconoce lo siguiente, y le cito textualmente de nuevo: el argumento conceptual demostrará quedar limitado tanto en alcance como en fuerza, y más allá de esta gama, de este espectro, además de fortalecer el argumento conceptual, se hacen necesarios los argumentos normativos. La tesis, en primer lugar, nos dice que existe una conexión conceptualmente necesaria entre derecho y moralidad, y en segundo lugar hay argumentos normativos para incluir elementos morales en el concepto de derecho, argumentos que en parte fortalecen y en parte van más allá de esta conexión conceptualmente necesaria. En breve, existen una conexión necesaria y también conexiones normativamente necesarias entre derecho y moralidad. Todo esto suena bastante extraño. Si existen conexiones conceptuales entre derecho y moralidad, entonces no hay necesidad de referirse a argumentos normativos. O bien el elemento de moralidad está incluido en el concepto de derecho, o bien no lo está. Si queda incluido, los argumentos normativos son superfluos. Y si no viene incluido, entonces no tienen utilidad alguna. En este sentido, no se puede graduar, no se pueden clasificar. De todos modos, solo podemos concentrarnos en los argumentos analíticos. La famosa fórmula de Radbruch: las normas extremadamente injustas no son derecho. Y en segundo lugar, la tesis de la reivindicación de la corrección. Ambos argumentos están bastante cerca el uno del otro, con la distinción entre la perspectiva de un observador y la de un participante. Vamos a verlas por separado. Veamos cuál es la perspectiva del observador. Es el punto
de vista de aquellas personas que intentan describir el derecho sin estar comprometidos a obedecer o seguir normas. Un caso típico sería el de un jurista o científico o jurídico. La tarea de la ciencia legal, de la ciencia jurídica, es determinar o identificar qué normas pertenecen al sistema jurídico y qué es lo que prevén, es decir, qué acciones son obligatorias, cuáles quedan prohibidas, cuáles son permitidas por la ley. Por tanto, es un problema de cognición del derecho y identificación de sus normas. Pero la dicotomía entre observadores y participantes no es tan abrupta como Alexi parece creer. La mayoría de observadores son a la vez participantes y todos los participantes son también observadores. Alexi se preocupa por la cuestión sobre si unas normas jurídicas particulares o sistemas jurídicos completos pierden, digamos, su situación legal al sobrepasar un grado determinado, un grado, digamos, intolerable de injusticia. Bien, en cuanto a las normas particulares, la respuesta de Alexi es clara. Él rechaza la fórmula Radbruch y declara estar de acuerdo con el positivismo. Dice él, desde la perspectiva de un observador, la tesis de la conexión de Radbruch no puede avalarse apelando a una conexión conceptualmente necesaria entre derecho y moralidad. Por tanto, las consideraciones analíticas y también normativas llevan a la conclusión de que, desde el prisma de un observador, aquel que se fija en las normas individuales y se pregunta por una conexión clasificadora, la tesis de la separación positivista es correcta. El argumento de Radbruch de la injusticia no es aceptable desde este punto de vista. Fin de la cita. En cuanto al sistema jurídico en general, la situación, según Alexi, es distinta. Le cito, dice, lo que aplica a una norma individual no necesariamente se aplica a todo un sistema jurídico. Fin de la cita. Esta afirmación no queda excesivamente clara. Un sistema jurídico se define normalmente como un conjunto de normas legales, por tanto es bastante dudoso, porque un conjunto de normas, todas ellas normas legales, no deberían considerarse sistema jurídico. Además, Alexi no nos da razones para la aplicación de la fórmula Radbruch a los sistemas jurídicos, tan solo menciona 3 ejemplos de órdenes sociales, el primero de los cuales, llamado desesperado sin sentido, no contiene ninguna norma, por tanto no es un orden normativo y por tanto no es un orden jurídico tampoco. Los otros 2 ejemplos, la orden del bandido, del depredador y el sistema del gobernador, son órdenes normativos, pero solo el segundo, según Alexi, es un orden legal, a pesar del hecho de que es injusto hasta el extremo. La cuestión crucial es ¿qué es lo que distingue el sistema del gobernador del sistema del bandido? Alexi responde a esta pregunta del modo siguiente, le cito: la diferencia no es que aquí hay normas generales que prevalecen de algún tipo, porque este es el caso también en el sistema del bandido. Y la diferencia no radica en que el sistema del gobernador sea igual de ventajoso para todos, incluso si solo a nivel mínimo de proteger la vida, la libertad y la propiedad, porque en este sistema asesinar y robar sigue siendo posible en cualquier momento. Más bien el punto decisivo es una reivindicación para la corrección que queda anclada en la práctica del sistema del gobernador. Una reivindicación que se aplica a todos, que se hace a todos. Este llamamiento a la corrección es un elemento necesario en el concepto de derecho. Fin de la cita. Se desprende de esta cita que la fórmula Radbruch nunca es aplicable en la perspectiva de un observador, ni tampoco a normas particulares, tampoco a sistemas jurídicos. Ambos pueden resultar extraordinariamente injustos sin perder su estatus, su situación jurídica, pero a pesar de reconocer que la fórmula Radbruch nunca es aplicable en la perspectiva del observador, ni a normas particulares ni sistemas
sistemas en su conjunto, Alexi insiste en que este llamamiento a la corrección restringe la separación, la tesis de la separación positivística, un poco, incluso en la perspectiva del observador, aunque solo en casos extremos y seguramente bastante improbables. Existe una contradicción clara entre la tesis que dice que el concepto de derecho no positivístico necesariamente incluye elementos morales y la afirmación de Alexi que dice que incluso un sistema injusto extraordinariamente como el orden del gobernador es, sin embargo, un sistema jurídico. ¿Qué elementos morales son los que contiene este orden? La diferencia entre el orden del bandido y el del gobernador, según Alexi, yace en este llamamiento a la corrección. El sistema del gobernador reivindica esto y aunque no lo satisface, el mero hecho de que este llamamiento puramente retórico se plantee es suficiente para cambiar el orden y pasar del depredador al sistema jurídico. Desde un punto de vista moral, un orden que pretende ser correcto pero que es sumamente injusto es considerablemente peor que un orden claramente depredador. Cuando alguien utiliza el pretexto de la corrección moral para cometer una acción inmoral, normalmente a esto se le llama hipocresía. La transformación del orden del bandido en un sistema jurídico y la transformación de un grupo de bandidos en autoridades jurídicas parece estar fundamentada en meramente hipocresía. Esto suena más que extraño y ciertamente es incompatible con la afirmación que nos dice que el concepto de derecho necesariamente incluye elementos morales. La única explicación posible de esta incoherencia es que Alexi, al describir la perspectiva del observador, tácitamente adopta el concepto de lo positivista, que no incluye ninguna referencia a la moralidad. Pero en este caso el orden depredador, además del sistema del gobernador, ambos serían sistemas jurídicos porque ambos son socialmente eficaces y desde el prisma moral son igual de injustos y además, si existe una diferencia, sería a favor del orden depredador porque es menos hipócrita. Alexi mantiene que en la perspectiva del participante, por ejemplo, un juez, la situación en cuanto a la relación entre derecho y justicia varía. Mientras que desde la perspectiva del observador, la tesis de la separación positivista es en esencia correcta, desde el prisma del participante, la tesis de la separación es insuficiente, es inapropiada y la tesis de la conexión es correcta. Una norma o un sistema normativo debe contener un mínimo de justicia para ser legal o, expresado en términos negativos, no debe sobrepasar un umbral dado de injusticia sin perder el carácter de derecho. Alexi habla de la perspectiva del participante y desde el punto de vista de un juez, como si estas dos expresiones fueran sinónimas, pero de hecho su significado es distinto. Participantes en el juego legal serían aquellas personas interesadas no en una mera descripción del derecho, sino en la solución de un problema jurídico, por ejemplo, jueces, abogados, asesores legales, incluso personas físicas. Mientras que la perspectiva del observador se basa en la descripción del derecho, la perspectiva del participante se conecta con la aplicación del derecho a la hora de resolver problemas prácticos. En este sentido, los jueces, de hecho, son los actores principales, los más importantes, pero en la actividad en tanto que juez debemos distinguir dos fases distintas. Cuando un juez ha de resolver un problema jurídico, ha de adoptar, en primer lugar, la perspectiva de un observador para poder
discernir lo que prescribe el derecho existente. Y aquí solo existen dos posibilidades: o bien las reglas legales existentes determinan una solución clara e unívoca del caso, o bien no lo hacen. En el primer caso, el juez tiene la obligación de aplicar tal solución. En esa situación, solo la perspectiva del observador es relevante, también para un juez. Pero podría suceder que el derecho existente no contenga ninguna solución unívoca ante un problema jurídico, que esta solución sea indeterminada. Puede producirse una situación como esta, dice Dworkin, por distintas razones. En primer lugar, pueden darse fallos lógicos en un sistema jurídico, como por ejemplo lagunas normativas cuando el derecho no contiene una solución para un caso concreto, o contradicciones normativas, es decir, cuando hay varias soluciones incompatibles. Otra fuente es lo que se han llamado lagunas de reconocimiento, casos de penumbra, y en estos casos el juez ha de decidir qué solución aplicar. Esto significa que en el caso de una laguna normativa, el juez debe crear una nueva norma. En el caso de contradicción, debe derogar completamente o parcialmente por lo menos una de las normas que entran en conflicto. Y en esos casos dudosos, en varios casos, habrá de cambiar el sentido, el significado de las expresiones relevantes. Por tanto, en todos estos casos, lo que hace el juez es cambiar el derecho existente. Existe otra posibilidad especialmente interesante, a saber, cuando la ley, cuando el derecho contiene una solución unívoca para el caso, pero el juez considera esta solución extraordinariamente injusta. Bien, porque el legislador no tomó en cuenta la propiedad relevante, puede ser una laguna, llamemos, axiológica, o porque el juez no aprueba los criterios de valor del legislador. En tales casos, resulta posible que el juez decida no aplicar la norma existente y recurrir a otra norma que puede, al fin y al cabo, crear el mismo, norma que no pertenezca al sistema en el momento de esa toma, de esa decisión. La aplicación de normas que no pertenecen al sistema del juez no es nada nuevo. Ocurre tan a menudo que existe una rama especial de la ciencia jurídica que se ocupa de estos casos. Se llama Derecho Internacional Privado. Pero en nuestro caso hay una diferencia considerable. Lo que aplica el juez no es derecho extranjero, sino una norma que él ha modificado. Es decir, es una norma creada por el juez. Esto significa que los jueces participan, aunque sea solo en casos excepcionales, en la creación del derecho. Es lo que Hart denomina discreción judicial. Pero esto no significa que sea algo arbitrario. El juez aplica sus propios criterios de valor para crear, cambiar o derogar normas legales, normas jurídicas. Debemos destacar que todos estos problemas son típicos en cuanto a su aplicación, no a la hora de identificar el derecho. ¿De qué modo pueden estos hechos influir el concepto de derecho? ¿Significa ello que el juez utiliza otro concepto de derecho al que utilizaría el observador externo? Yo no creo que sea eso. Cuando el juez no aplica una norma válida porque en su opinión su aplicación conduciría a una gran injusticia y en su lugar aplica otra norma que finalmente puede crear él mismo, esto no puede describirse como modificación del concepto de derecho. Lo que se modifica en tales casos son las normas o reglas de un sistema jurídico, no el concepto derecho. El argumento de injusticia, es decir, la fórmula de Radbruch, o el llamamiento a la corrección, ¿hasta qué punto puede influir a la controversia, la polémica entre positivismo legal y no positivismo, es decir, la relación entre derecho y moralidad? Ya hemos visto que para Alexis la fórmula Radbruch no es aplicable ni a normas particulares ni a sistemas jurídicos.
el llamamiento a la corrección puede llevar su tarea. Esto es algo bastante dudoso. En cualquier caso, Alexi no nos da ningún argumento, pero parece ser de la opinión de que lo que dicen los jueces en sus veredictos es relevante para la pregunta de qué tipo de concepto de derecho es más apropiado. En su obra, él menciona dos casos prácticos, pero los omitiré, los saltaré. Creo que estos casos tan solo demuestran la conveniencia a la hora de distinguir entre lo que dicen los jueces, lo que hacen y lo que realmente, o lo que dicen que harán y lo que realmente hacen. Me voy a la página 13. Los jueces bastante frecuentemente dan argumentos retóricos destinados a ocultar lo que en realidad están haciendo. Ello ocurre, por ejemplo, porque a veces las demandas del derecho positivo son lógicamente imposibles de satisfacer. Los requisitos que un juez debe satisfacer cuando ha de decidir sobre un caso jurídico son un buen ejemplo. En primer lugar, el juez tiene la obligación de emitir un veredicto. Le queda prohibido optar por no decidir. En segundo lugar, su decisión debe estar justificada. Y en tercer lugar, debe basarse en normas jurídicas válidas. Cada uno de estos requisitos queda plenamente justificado. En ciertas situaciones es imposible cumplir con los tres, con todos. En casos de lagunas normativas o incoherencias, los jueces no pueden justificar su decisión por medio del derecho existente. Por tanto, en lugar de aplicar una norma existente, cambian el derecho aplicando una nueva norma que han creado ellos mismos. Ello significa que los jueces participan en la creación de la ley, pero según la ideología dominante que se desprende de la doctrina de la división de poderes, los jueces tienen la obligación de aplicar el derecho existente y no tienen permitido modificarla. La mayoría de jueces, por tanto, intentan ocultar por medio de recursos retóricos distintos lo que en realidad están haciendo. Es decir, cambiar el derecho, cambiar la ley en estas situaciones. Y la fórmula utilizada por el Código Civil suizo es más realista porque nos dice que si no existe una disposición jurídica aplicable, el juez debe pronunciarse según la costumbre, pero si no existe tal costumbre, entonces él deberá decidir según las normas que él mismo establecería si fuera él el legislador. En vez de presuponer que todos los casos jurídicos pueden decidirse según el derecho existente, los jueces están capacitados según esta regla para crear nuevas normas en casos críticos. La afirmación de la corrección tiene que ver con mi colega Alexi y no quiero repetir mis argumentos contra esta tesis ni tampoco contra sus respuestas, pero quiero hacer un par de comentarios adicionales. Alexi sostiene que todo acto de creación de derecho está conectado conceptualmente con la reivindicación de la corrección. Los sistemas normativos que no reivindican esta afirmación no son sistemas jurídicos. Y si esta reivindicación se hace pero no se cumple, entonces son sistemas jurídicamente inefectivos o equivocados. Una norma particular que no afirma esta reivindicación sigue siendo una norma jurídica, pero es equivocada. Y lo mismo sucede si hace la reivindicación sin satisfacerla. Alexi también introduce la idea del defecto jurídico como prueba de la necesidad de tal afirmación. Por otro lado, este defecto es muy peculiar
es una propiedad muy particular del derecho, que es básicamente distinta de otras propiedades del derecho. De hecho, la posición de Alexis sobre este problema es ambigua. Por un lado, él afirma lo siguiente: los sistemas jurídicamente defectuosos son defectuosos. Esto es una tautología ordinaria como la frase siguiente, que los sistemas jurídicos continentales son continentales. Y claro, ambas son triviales. Por otro lado, él afirma, y cito, no obstante, existe una diferencia con respecto a la relación de los predicados defectuoso y continental en relación con el concepto de sistema jurídico. Pero entonces, la frase número 1 no es tan trivial como la segunda y, en consecuencia, no es una tautología ordinaria. Esto suena un poco extraño. Yo diría que ambas frases son, desde un punto de vista analítico, verdad y que en este sentido ambas son triviales. Alexis afirma que la peculiaridad de la primera frase consiste en el hecho de que los sistemas jurídicos necesariamente abordan la afirmación de la corrección y no la de la continentales, el hecho de ser continentales. Esto no es convincente, sino que hace que su argumentación sea circular. La afirmación de la corrección es necesaria porque los sistemas normativos que plantean este tipo de reivindicación sin satisfacerla son defectuosos. Y este defecto es un carácter especial porque está basado en la necesidad de la reivindicación. Por lo tanto, la necesidad de la reivindicación es a su vez una razón y una consecuencia de tal reivindicación. Si esta afirmación de la corrección, según Alexis, es necesaria e implica la corrección moral, se desprende de ella que el derecho necesariamente incluye elementos morales. Pero la frase es ambigua, porque puede significar que todo sistema jurídico incluye siempre alguna, pero no necesariamente la misma, moral. O, en segundo lugar, que existe una moral especial que queda incluida en todo derecho. La diferencia queda bastante patente si utilizamos el predicado de la notación lógica. La primera versión, que afirma que todo sistema jurídico incluye algún tipo de moral, Alexis lo llama la tesis de la conexión débil. Esto no es totalmente inocuo, porque ningún positivista negaría que todo derecho incluye algún tipo de principio moral. La segunda versión, es decir, la tesis de la conexión sólida, que afirma que hay cierta moral incluida en todo derecho, esto afirma algo muy distinto, a saber que existe una conexión necesaria entre todo sistema jurídico y una moral específica, o como lo dice Alexis, la idea de una moral justificada o correcta. Hay dos objeciones posibles que se me ocurren hacia esta idea. En primer lugar, no queda nada claro que exista algo llamado la moral correcta o verdadera. Y en segundo lugar, debemos distinguir entre la moral correcta y la idea de una moral correcta. Incluso si existiera tal moral correcta, sin duda hay muchas ideas distintas al respecto de la misma. Para demostrar que la tesis de la conexión sólida o fuerte es verdadera, deberíamos ser capaces de mostrar que todas las personas comparten la misma opinión de esa moral correcta. Esto es extremadamente improbable. ¿Acaso es lo mismo lo que gente como Kant, Hitler, Stalin, Gandhi o Bush entendían como moral correcta? El reconocimiento de que la separación positivista, de la tesis de la separación positivista es desde el punto de vista del observador esencialmente correcta, pone fin al debate entre positivismo y no positivismo, por lo menos en lo que respecta al concepto del derecho, porque el positivismo se interesa no en la aplicación del derecho, sino en su identificación. La tesis de la separación positivista significa que los contenidos de un sistema jurídico pueden quedar determinados sin referencia alguna a la moral. Aquí
muchos positivistas están de acuerdo. Hay consenso general, desde Bentham a Kelsen, pasando por Hart o Raz o Horster. Y Alexy también afirma y está de acuerdo con algo que a lo mejor nos sorprenderá. Por otro lado, ningún positivista niega que los jueces a menudo utilizan argumentos morales. Si comparamos las ideas de un positivista como Kelsen o Hart con aquellas de un no positivista como Alexy, llegamos a resultados un poco bizarros. Ambas partes afirman y están de acuerdo con que el dictado autoritario y la eficacia social son características que definen el derecho. Alexy añade que además está la conexión con la moral, pero no queda claro lo que significa, teniendo en cuenta que él es totalmente injusto y por tanto inmoral en cuanto a los órdenes normativos como órdenes jurídicos. En segundo lugar, ambas partes están de acuerdo en que la perspectiva del observador, es decir, la perspectiva de un jurista, el concepto de derecho desde esta perspectiva no incluye elemento moral alguno. Y en segundo lugar, que los sistemas jurídicos, así como las normas particulares, pueden ser inmorales sin perder su carácter jurídico. La fórmula Radbruch no es aplicable desde este punto de vista. Ni tan solo en una injusticia extrema puede denegar una norma que ha sido emitida o dictada por una autoridad jurídica competente y su sistema jurídico correspondiente, con su carácter jurídico correspondiente. En tercer lugar, en el libro de Alexy se desprende de él que claramente desde el punto de vista de un observador externo que solo quiere describir el derecho, es posible identificar todas las normas jurídicas sin recurrir a valores morales. Y esto es precisamente todo lo que los positivistas más serios, desde Bentham a Raz, sostienen. Y Alexy está de acuerdo con ellos, por lo menos en lo que respecta a la perspectiva del observador. Esto significa que la ciencia jurídica puede o es puramente descriptiva. No obstante, hay normas jurídicas que expresan valoraciones. No hay nada que haga imposible una ciencia jurídica puramente descriptiva, como Hart afirma en su postscript famoso. Alexy no es muy explícito en este punto y no hay nada en sus escritos que pueda ser incompatible con el ideal de una ciencia jurídica puramente descriptiva, excepto la invocación metafórica de la dimensión ideal del derecho. En cuanto a la perspectiva del participante, ambas partes están de acuerdo en que los jueces a veces no aplican tales normas, que ellos consideran injustas. Para los positivistas lo hacen por razones morales y para Alexy lo hacen por razones jurídicas. Pero ambos están de acuerdo en que lo hacen, con lo cual, ¿dónde está ahí la gran diferencia? Podríamos pensar que Alexy concede más importancia a la perspectiva del participante que los positivistas. Este podría ser cierto con respecto a Kelsen, pero no para con Hart. De todo ello tengo la impresión de que la discrepancia es verbal. Alexy no es muy entusiasta a la hora de reconocer que un orden normativo injusto puede considerarse derecho, a pesar que no lo niega, mientras que los positivistas afirman que el derecho positivo, como cualquier tipo de producto de la actividad humana, puede ser bueno o malo, justo o injusto. Cuando niega llamar derecho a un orden normativo injusto, no le quitamos la etiqueta de injusticia. Los órdenes normativos injustos deben obviamente criticarse, pero no hay razón para llamarlos órdenes jurídicos.